contactarse con el general Victoriano da cuenta de una conducta indolente y negligente de quien ejerce el cargo de ministro del Interior. Y de no ser ciertas aversiones, es decir, que no hubo interferencia, evidentemente estamos frente a un ministro del Interior que le ha mentido al país, que le ha mentido al Congreso y que en consecuencia no está en condiciones de seguir desempeñando una función tan relevante como la de ministro del Interior. Yo espero que el fiscal a cargo del caso solicite las grabaciones de esas conversaciones telefónicas, que el ministro del Interior sea citado a declarar, o declare por oficio, de acuerdo a su investidura, porque creo que hay una evidente contradicción entre lo que ha dicho el general Victoriano y lo que ha dicho el ministro del Interior. Pero hay un hecho más grave que tiene que ver con la responsabilidad política y hasta dónde llega la responsabilidad política. Yo quiero poner acá en antecedente a ustedes la primera reacción del presidente de la República ese mismo día, desde el extranjero, y que el presidente dice: respecto de la lamentable muerte del comunero Camilo Catrillanca, el gobierno agotará las medidas para investigar la verdad de lo ocurrido, solicitando un fiscal de dedicación exclusiva. Esa es la primera conducta, la primera reacción que le corresponde a cualquier gobierno. Pero acto seguido dice: al mismo tiempo ratifica el deber de Carabineros de perseguir delitos y su derecho a defenderse cuando son atacados. Hay una cosa que es evidente: quien le entregó los antecedentes al presidente de la República para que esta fuera su primera reacción oficial no puede haber sido otro sino quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente de la República, es decir, el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Esta información da cuenta de que la información que el ministro del Interior, vicepresidente de la República, le debe haber entregado, confirmaba la hipótesis de un enfrentamiento. Es decir, ¿esto fue lo que el presidente de la República supo cuando estaba en el extranjero o supo otra cosa? Necesitamos conocer la verdad completa. Necesitamos que el presidente se pronuncie y diga cuál fue la información que recibió que lo llevó a publicar en su cuenta personal de Twitter esta respuesta o esta reacción en la que confirma la hipótesis de un enfrentamiento o en la que habla de un supuesto enfrentamiento, cuando ya sabemos que el ministro del Interior había recibido, con o sin interferencia, los antecedentes, no de cualquier persona, del general Victoriano desde la zona, señalando que no había habido tal enfrentamiento. ¿La bancada de diputados socialistas va a respaldar sí o no la acusación constitucional contra el ministro del Interior? Mire, no hay peor forma de enfrentar una acusación constitucional que anunciándola, comunicándola por la prensa. Nosotros tenemos hoy día reunión de bancada, habrá que evaluarla al interior de la bancada del Partido Socialista, después habrá que hablar con el resto de las bancadas, porque cada vez que se ha anunciado de manera inconsulta o de manera no coordinada una acusación constitucional, fracasan. Evidentemente la Cámara no puede restarse del ejercicio de ninguna de sus atribuciones ni puede cercenar su propia soberanía. Y por lo tanto vamos a evaluar como corresponde, primero como bancada de diputados del Partido Socialista y luego con el resto de las bancadas de la oposición. Y yo le pido también a algunos senadores de nuestra propia coalición que no se pronuncien con anticipación respecto de un hecho tan grave. El senador Insulza hizo una declaración. Al senador Insulza también y a cualquier otro, porque es tan grave lo que está ocurriendo que podemos terminar con altas autoridades del Estado involucradas en un hecho de encubrimiento de un asesinato. Eso es lo que está en juego. Y lo más grave aún, vuelvo a reiterar esto: ¿sabía el presidente que no había habido enfrentamiento y aún así tuiteó esto? Vamos a partir por la buena fe. Supongamos que no lo sabía y que esto se lo informó el vicepresidente de la República. Si esto es así, el ministro Chadwick tiene que dar un paso al costado, porque es insostenible su rol como ministro del gabinete del presidente Piñera y como jefe político del gabinete. Yo creo que no estamos pasivos. Creo que se ha hecho lo que hay que hacer. Creo que si uno mira lo que fue la experiencia del 2018, cada vez que se anunció por parte de alguien una acusación constitucional de manera inconsulta, fracasó. Y por lo tanto yo espero que hoy día en las reuniones de bancada, que tienen lugar a las 2 de la tarde, cada bancada procese lo que está ocurriendo. Lo que yo creo es que el gobierno en este caso, a propósito de la estrategia declarativa que hizo usted, es para que el gobierno tome cuenta de la gravedad de los hechos. Si no estamos hablando de una crisis menor, estamos hablando de que hubo una destitución radical del alto mando por segunda vez en menos de 12 meses. Estamos hablando que hay oficiales de Carabineros procesados por encubrimiento de pruebas, por obstrucción a la justicia, y eventualmente algunos van a terminar procesados por el delito de homicidio. Y que esto ha involucrado a autoridades. Hay un intendente renunciado, hay un subsecretario del Interior cuestionado, hay un ministro del Interior cuestionado, y si esto no se pone atajo va a llegar directamente al presidente. Yo reitero, este tuit del presidente Sebastián Piñera da cuenta de que a él le dijeron que había habido un enfrentamiento.
La pregunta es, esta fue la información que le entregó el ministro del Interior como vicepresidente de la República, sin hacer caso a la información que había recibido desde la región, porque fue también la tesis que avaló el intendente mayor a los pocos días. Es decir, no me van a decir que en todas esas horas. Quiero recordarle una cosa, mire, este tuit es del día 15 de noviembre a las 12:08, horas después, desde el extranjero. Esta fue la reacción del presidente de la República. Conociendo cómo funciona el Estado, el único que puede haberle dado antecedentes para que el presidente emitiera esta declaración es el ministro Chadwick. Entonces, yo creo que la responsabilidad puede llegar muy lejos si el gobierno no toma las medidas que corresponde de manera oportuna. ¿A qué se refiere la responsabilidad del presidente? Si el presidente fue informado de que no hubo enfrentamiento y tuiteó esto, evidentemente hay un hecho muy grave. Yo quiero creer que no es así. Yo quiero creer que el ministro del Interior, un acto impropio de su trayectoria, su experiencia política, su capacidad política, se compró la tesis del enfrentamiento sin más y le transmitió esa información al presidente y llevó al presidente a tuitear esto. Pero si eso es así, el presidente lo que tiene que es exigirle su responsabilidad política al ministro del Interior, decirle: usted me mal informó y mire dónde estamos. Por eso es que yo espero que el fiscal especial cite al ministro Chadwick a declarar. Es una facultad que le corresponde al fiscal, él verá cuál es la mejor forma de que declare. Bueno, pero a lo mejor hay que recabar nuevos antecedentes, porque resulta que ahora lo que están diciendo es que el Ministerio del Interior no tiene condiciones para sostener una llamada telefónica limpia. Pero además hay una cosa, es verdad, puede ocurrir. Pero perdónenme, frente a la gravedad de los hechos, ¿ustedes creen que no valía la pena volver a agarrar el teléfono y llamar de nuevo al general Victoriano y decirle qué fue lo que me dijo? Entonces, yo creo que aquí ha habido indolencia, negligencia y responsabilidad política que debe ser asumida por quien corresponde.